La voz de Dios, a través de la Iglesia El Remanente, desde la ciudad de Querétaro, México. Esto es lo que Dios tiene para tu vida. Toma el maná celestial. Este maná celestial que llega hasta ti para limpiarte, fortalecerte y llenarte con su gran poder. La Iglesia El Remanente. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en este momento, porque nos da el Señor la vida, nos da la bendición de poder estar hoy en su presencia, de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y hoy vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, declarando que hoy es nueva la misericordia del Señor y estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En el versículo 14, 15 y 16 dice la palabra así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos ante tu santa presencia, Señor, y en este momento, a través de la sangre preciosa del Cordero, la cual ha sido derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, a través de esa sangre, Señor, nos acercamos ante tu santa presencia, oh Dios, para darte la gloria, para darte la honra, para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, por todo lo que tú haces cada día por tu pueblo, Señor, y por todo lo que harás, Señor. Muchas gracias te damos en este momento. Queremos pedirte, Padre, que sea tu Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, amén, aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. En tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, ahí me esconderé. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, tan solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, ahí me esconderé. Aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Con mi voz clamé al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jesús me sustentaba. Tú
Eres mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Clame al Señor y me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, Jesús me sustentaba. Mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, oh Señor. Oh Señor. Gracias, Padre, te adoramos, Señor. Gracias, bendito Dios de Israel, te adoramos, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre, te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor, pues hoy estamos en la presencia del Señor. Vamos a ver un tema precioso en esta hermosa tarde, porque necesitamos estar pues atentos a la palabra del Señor, necesitamos el consejo de Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios es la que Dios ha provisto para que la humanidad entera pues podamos alcanzar las bendiciones de parte de Dios, podamos alcanzar también, pues hermanos, la vida eterna que el Señor ha prometido. Amén. Vamos a leer para empezar el Evangelio de Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la escritura, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús, en el versículo 16 y 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17. Y ahí vamos a comenzar, hermanos, el mensaje de esta tarde. Y oramos a Dios que esa palabra sea de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leo la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Señor, bendice el corazón de cada uno de los que hoy podamos escuchar tu palabra. Señor, envía tu bendición más allá de este lugar también, Señor, donde tú envíes tu palabra, Señor, donde tu pueblo también se congregue en este día. Tú envía bendición y vida eterna, Señor. Lo pedimos en tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, pues vamos a ver lo que dice aquí Juan en esta porción del Evangelio que él escribiera, donde dice de la plenitud. ¿Por qué dice de la plenitud de Cristo, hermanos? Porque en él habitó, dice, toda la plenitud de la deidad,
Aleluya, gloria a Cristo Jesús. O podríamos decir, todo lo que Dios es, habita plenamente en Cristo Jesús, porque Jesús es el verbo que fue hecho carne, y dice la palabra de Dios que ese verbo era Dios. Así que estamos viendo aquí en la palabra del Señor toda la plenitud, toda la abundancia de espíritu, de gracia, de sabiduría, de poder. Gloria al Señor Jesucristo. Habitó plenamente en el Mesías, Cristo Jesús el Señor. Dice aquí, vemos en la palabra del Señor que dice Juan en este versículo 16, porque de su plenitud, de esa abundancia que posee el Señor Jesucristo, de ahí tomamos todos, y dice, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor que la salvación es por gracia de Dios, pero dice por medio de la fe. También lo estamos viendo que es necesaria la fe para poder alcanzar la salvación que Dios ya proveyó para la humanidad entera. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y como somos salvos por gracia, y dice ahí la palabra, Efesios capítulo 2, versículo 8, el versículo 9, vamos a ver ahí la palabra del Señor, porque quiero tocar este versículo hoy en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Donde dice Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bien, dice que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice Pablo, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, y como la palabra dice no por obras, hay muchos hermanos que han tomado esta parte como decir, bueno, yo soy salvo por gracia, así que pues no importa lo que yo haga o lo que yo diga, si obedezco o no obedezco la palabra del Señor Jesús. Y ese es un error, porque el Señor nos llamó para ser un pueblo obediente a su palabra. Vamos a ver un versículo que está en la carta de Pablo, en la carta a Tito, el capítulo 2. Vamos a ver este importante versículo en el versículo 11. En el versículo 11, Tito 2:11, donde vemos en la palabra del Señor que Pablo escribe acerca de la verdadera gracia de Dios. Quien tenga esa gracia va a tener la ayuda que necesita o que requiere para poder ser un hijo obediente a Cristo Jesús, un hijo obediente a la palabra del Señor, hijo de Dios obediente. Amén. Encontramos aquí en la palabra de Dios que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí encontramos para qué se manifestó la gracia de Dios: para salvación a todos los hombres. Alabado sea Cristo Jesús. Amén. Pero dice la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted ve lo que dice Pablo en su carta a Tito, encontramos, hermanos, que Pablo conocía la gracia de Dios, pero que también conocía que el Señor le había llamado para que fuera obediente a su palabra, para que él renunciara a la maldad, para que él renunciara a los deseos mundanos, para que viviera en este mundo de una manera sobria y de una manera justa y de una manera piadosa. Eso es algo muy importante, hermanos. Vamos a ver una escritura que está en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es muy importante entender esto. Alabado sea Cristo Jesús, para todo aquel que quiera alcanzar la salvación, la vida eterna, o que ya tiene esa salvación, o que ya tiene esa promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos conocer esto, hermanos, para apegarnos más al Señor Jesucristo. Amén. Encontramos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante.
Dice una pregunta que hace el apóstol Pablo, este hombre que el Señor también lo alcanzó y lo redimió con su sangre preciosa, como usted y como a mí, gloria al Señor. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vea lo que pregunta él. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que fue mayor la gracia de Dios para con nosotros que nuestros muchos pecados. Proveyendo Dios una salvación, proveyendo un sacrificio por medio del cual iba a ser quitados nuestros pecados, fue mayor la misericordia de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero vemos aquí en la palabra, en Romanos 6:1, que dice, ¿qué pues diremos? Pablo dice esto: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que fue mucha la gracia de Dios, ya que de la gracia de Cristo todos tomamos de su gracia, de su plenitud. Aleluya, gloria al Señor. No por ello, dice Pablo, dice en ninguna manera, dice Pablo, él mismo responde y dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Qué importante reflexión hace aquí el siervo del Señor Pablo, hermanos. Dice en esa escritura, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. La palabra dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Tiene una nueva vida. Aquí estamos viendo en la palabra, hermanos, que dice, así también nosotros, para que también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Quiero decirle que muchas veces el pueblo de Dios no valoramos la grande redención que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y a veces, hermanos, confundimos que ya que somos salvos por gracia, ya que no nos costó a nosotros, no pagamos nada por nuestra salvación, a veces no apreciamos o no valoramos lo que el Señor nos ha provisto y nos alejamos del camino del Señor. Hay mucho pueblo que se ha alejado de la obediencia a Cristo. Hay muchas personas que han regresado a la vida mundana, a la vida de pecado, y han dejado el camino de salvación, han dejado la bendita palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy delicado. La palabra del Señor nos dice que si nosotros perseveramos hasta el fin, seremos salvos, ya que la maldad se multiplicará en este mundo, ya que la maldad será como un río que arrastrará multitudes de personas, pero que de ese río donde lleva muchas personas, esa corriente de pecado, de maldad, de allí el Señor Jesucristo está tomando y está rescatando almas para su reino. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, el Señor a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero preguntarte en este momento, si tú conoces la gracia de Dios, si tú has experimentado el perdón de Dios, si tú has conocido a Cristo, si un día le recibiste en tu corazón, gloria al Señor. Pero algo más quiero preguntarte, si tú te conservas
en la gracia de Dios. Si tú permaneces hasta este día con tu amor para Cristo, con tu corazón para Cristo, porque el Señor quiere que retengamos lo que hemos recibido. El tiempo tiene que transcurrir. Las pruebas, las luchas, las tentaciones han de venir. La palabra dice, hermanos, que si alguien edificó su casa sobre la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque, hermanos, venga todo eso contra ti, tu casa no caerá si está fundada sobre la roca. ¿Y a qué se refiere el Señor con esto? Hay quien ha edificado su casa sobre la arena. Jesús dijo que el hombre que escucha su palabra y no la guarda es semejante a aquel que edificó su casa sobre la arena. Pero aquel que escuchó su palabra y la guarda es semejante a aquella persona que edificó su casa sobre la roca. Para aquel que edificó su casa sobre la arena, cuando vinieron los ríos, cayó su casa y fue grande su ruina, dice la palabra del Señor. Pero para aquel que guardó la palabra de Dios, es como el que edificó su casa en la roca, y vinieron los ríos y golpearon aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Porque aquella persona que escuchó la palabra de Cristo, la guardó en su corazón y dio fruto, cual al 60, cual al 100 por uno. Fue obediente a la voz del Señor. Qué importante, hermanos. Yo veo aquí en la palabra del Señor que Pablo habla de la gracia de Dios, pero juntamente con la gracia habla de la obediencia. Bendito el nombre del Señor. Él habla de perseverar no en el pecado, sino perseverar en la fe y en la obediencia a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí la palabra del Señor. Ahí mismo en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 11, donde dice Pablo: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una persona que se considera muerta al pecado ha dejado la vida pecaminosa. Ha abrazado la fe, ha abrazado el Evangelio, ha recibido la palabra de Dios, ha recibido la gracia de Dios para poder permanecer fiel al Señor. Gloria a Dios. Dice el verso 12, Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado, quiero que ponga mucha atención al verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué vemos esta palabra tan preciosa? ¿Qué hay de especial, hermanos, al recibir nosotros la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? La ley, hermanos, fue dada por Moisés, pero dice que ahora parte de la ley se ha manifestado la gracia de Dios, testificada ciertamente también por los profetas, pero manifestada en estos últimos tiempos, hermanos, por amor a nuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Vemos el versículo 14, ¿cómo dice Pablo? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tendrá un dominio sobre aquella persona que ha recibido la gracia de Cristo. El pecado ya no le sujetará, no le dominará, no se enseñoreará de él, sino que ahora el que tiene ese señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos, es Cristo Jesús el Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. Acuérdese que dijo Juan:
porque de su gracia, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, solamente Cristo es la esperanza. Hay personas que han dicho, cuando les hablamos del mensaje del Evangelio, de que Cristo le ama, de que Cristo pagó por su vida en la cruz de Calvario, pues yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ese mensaje, yo necesito esa palabra. ¿Sabe una cosa? Todo ser humano necesitamos la salvación de Dios por la gracia y la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si nosotros hemos recibido esa gracia, esa salvación, ahora nosotros necesitamos aferrarnos al Señor y orar y decirle: Señor, susténtame con tu gracia preciosa, Señor. Que no falte tu misericordia, que no falte tu espíritu en mi vida, que no falte tu presencia, Señor. Que no falte la ayuda que necesito, Señor. Dame gracia para poder ser un hijo obediente a tu palabra. Y necesitamos la gracia de Dios. Gloria al Señor. Así que ya no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dijo Pablo. Ahora vamos a ver una palabra que dice en la carta del apóstol Pedro. Pedro también fue un hombre que pues conoció del Señor. Vamos a ver la primera carta de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Primera de Pedro 1:1. Vamos a leer ahí la palabra. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, escuche, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y él termina este saludo diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Qué hermosa palabra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Encontramos ahí que dice que elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si tú fuiste elegido, eres un escogido de Dios, fuiste elegido no solamente para ser salvo por gracia, sino también para obedecer y para ser rociado o lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Qué privilegio, hermano. Quiero decirte que el Señor quiere que tú vivas una vida de libertad. Amén. Quiero decirte que el Señor quiere, Él desea que su gracia sobreabunde en tu vida. Quizás en nuestras fuerzas somos incapaces de poder obedecer al Señor. Pero si le decimos: Padre, dame de tu gracia, dame de tu espíritu de gracia, Señor. Haz reposar en mi vida, Señor, tu presencia, tu espíritu, Señor, tu palabra. Escríbela en mi corazón, Señor. Sella mi corazón, Señor. El Señor va a estar obrando de una manera preciosa en tu vida. Si tú vienes humillado al Señor en esta noche, en esta tarde, y le dices: Señor, heme aquí, Padre. Aquí estoy, Señor, porque tú escogiste que hoy yo me acerque a tu santa presencia, porque hoy tu presencia está aquí. Ahí donde estás, quiero decirte que el Señor está ahí. Dobla tu rodilla delante de Él. Empieza a hablar con Él. Si has pecado contra Él, aun conociendo la gracia de Dios, pídele misericordia, pídele perdón al Señor. Si no conocías lo que es la verdadera gracia de Dios, que Él nos ha llamado a ser un pueblo obediente a su palabra, dile: Señor, gracias porque hoy me has enseñado a través de esta palabra que he escuchado, que necesito ser obediente a tu palabra, Señor. Que necesito renunciar a la impiedad, que necesito renunciar a los deseos de este mundo, Señor.
a los deseos de la carne, Señor. Que necesito anhelar tus atrios, anhelar tu presencia. Desear, Señor, estar en tu presencia. Desear servirte, Señor. Padre, en este momento, Señor, perdona mis pecados. Dile a Jesús en este momento: con tu sangre preciosa, borra mis rebeliones, Señor. Dame más de ti, Señor. Dame la gracia para poder vencer en las luchas, en las pruebas, en las tentaciones, Señor. Quiero terminar victorioso esta carrera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor haga sobreabundar sobre tu vida su gracia. Que el Señor dé mayor bendición a tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Perdón, Jesús, perdón. Gracias. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Arrepentimiento en mi corazón. Y yo te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Sé que débil fui, herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre